¿Quieres profundizar en el estudio de la Biblia hebrea? Este 22 y 29 de agosto, acompáñanos en vivo a las 10 a.m. hora Ciudad de México en mi masterclass Formación y Transmisión de la Biblia hebrea. Con una duración de 3 horas por sesión, con una sesión de preguntas y respuestas, y podrás tener acceso a las grabaciones durante un año. Inscríbete en el Instituto Shalem. Te espero. Hola amigos, nos volvemos hoy a encontrar en esta segunda parte del episodio que comenzamos la vez anterior sobre el tema general de Enoc en el judaísmo antiguo y específicamente sobre Enoc como viajero cósmico y escriba. Como ustedes recordarán, en la clase o encuentro anterior, nosotros presentamos realmente el tema en su marco introductorio, explicando precisamente, ahora en detalle, sobre esta obra central en el judaísmo del Segundo Templo, como lo fue la obra de Enoc, que como vimos, y ustedes ya recordarán, en realidad esa obra, el libro de Enoc en su versión etíope, en realidad es una traducción de una obra que originalmente estaba escrita en griego, y a su vez esa versión en griego en realidad resultó ser también una traducción de materiales escritos originalmente en arameo, como nosotros precisamente lo sabemos gracias a los rollos del Mar Muerto. Ahora, luego de haber presentado el marco conceptual general y haber realmente explicado que la obra que nosotros llamamos el libro de Enoc en realidad es una antología que comprende materiales que habían nacido de manera independiente, libros escritos por autores diferentes, en épocas diferentes, con temas diferentes e incluso con algunas adiciones. En el día de hoy quiero centrarme precisamente en una de esas secciones, que es el libro de las luminarias, o conocido también como el libro astronómico de Enoc, que comprende la versión etíope, los capítulos 72 y hasta el capítulo 82 de Enoc. Ahora, esta sección es una sección muy antigua, y prueba de ello es que tenemos un testimonio textual entre los rollos del Mar Muerto, en donde esta obra aparece precisamente de manera independiente, lo que prueba precisamente que no formaba parte de una obra mucho más amplia, sino que realmente la obra era esa, lo que llamamos el libro astronómico de Enoc, y el testimonio textual es de más o menos la última mitad del siglo III ante nuestra era. Significa que es una sección muy antigua. Y como pueden suponer, nosotros no tenemos el original, sino realmente es una copia antigua de materiales que incluso tenían más antigüedad. Y es de suponer entonces que los materiales probablemente habían sido escritos originalmente a comienzos del siglo III o incluso en el siglo IV, es decir, en algún momento entre finales de la época persa y comienzos de la época helenística. Ahora, en esta obra, como el título lo dice, trata precisamente sobre temas astronómicos. Quiero ahora leer con ustedes la apertura, el comienzo de esta obra, que ya, como van a ver, es totalmente novedoso cuando nosotros leemos estos materiales a la luz de la tradición bíblica. Y vamos a ver que este material realmente revela una nueva situación histórica, social, religiosa, intelectual de los judíos en la época intertestamentaria. El comienzo de el Enoc en su sección astronómica reza de la siguiente manera: libro del curso de las luminarias del cielo, cada una como es según sus clases, ascendiente, tiempo, nombres, ortos y meses, tal como me mostró Uriel, su guía,
el santo ángel, que estaba conmigo, y toda su descripción como él me enseñó, según cada año del mundo, hasta la eternidad, hasta que se haga nueva creación que dure hasta siempre. Esta es la primera ley de las luminarias. La luminaria Sol tiene su salida por las puertas del cielo que dan a oriente, y su puesta por las puertas del cielo a occidente. Yo vi 6 puertas por las que sale el sol y 6 por las que se pone. Este texto, como dije, nosotros hoy sabemos que originalmente fue escrito en aramea, es un texto que habla precisamente de materiales o que desarrolla conocimientos sobre el cosmos. Estos materiales, nosotros suponemos que realmente tienen como origen probablemente una tradición mesopotámica, dado que los caldeos, llamados en griego Jaldaioi, eran conocidos como grandes astrólogos, astrónomos y conocedores de el mundo celestial. Y de aquí precisamente el hecho de que Israel haya estado y luego la comunidad haya persistido viviendo en Mesopotamia, muy probablemente los intelectuales judíos empezaron a estudiar e interesarse en estos materiales, y precisamente esta tradición, estos conocimientos sobre el cosmos empezaron a ser incorporados por los sabios judíos, lo que nos muestra entonces esta relación cultural entre los judíos en Mesopotamia y su ambiente social e intelectual de la época, y cómo estos conocimientos empiezan a entrar ahora en los marcos del conocimiento judío. Obviamente que no tenemos nosotros antecedentes en la tradición bíblica. Lo que muestra es cómo los judíos son flexibles y están abiertos a nuevos conocimientos. Ahora, específicamente, ¿qué tenemos en esta sección? Por lo pronto, ven que el texto está redactado en primera persona, es decir, que Enoc ahora nos cuenta en primera persona sobre su experiencia cuando él está en el cielo, siendo guiado por el arcángel Uriel, y el arcángel, a manera de guía, le muestra precisamente los secretos del cosmos. Ahora, esto no lo tienen que tomar ustedes como algo tan obvio y simple, porque como recordarán, y en algún otro episodio hemos hablado sobre eso, los ángeles en la tradición bíblica no tienen identidad, son en realidad anónimos, y a excepción del caso del libro de Daniel, en donde tenemos 2 arcángeles mencionados por sus nombres, como es Gabriel y Miguel, en este caso el texto de Daniel es un texto único en la tradición bíblica, y precisamente refleja la tradición angelológica del judaísmo intertestamentario, que sí acostumbra a mencionar por sus nombres a los ángeles, mostrando que ellos tienen identidad e incluso voluntad, pero no es la tradición bíblica. Es decir, aquí lo que tenemos es precisamente una historia en donde Enoc está en contacto con los ángeles, y los ángeles, en este caso Uriel, le revela secretos del cosmos. Como recordarán, esta es una característica precisamente de la literatura apocalíptica, que habíamos dicho que precisamente los ángeles funcionan como intermediarios, revelando secretos, en algunos casos secretos del espacio, en este caso del cosmos. Pero esta tradición se combina con otro material que encontramos también en esta sección tan antigua de la obra de Enoc, en donde no solamente se le revelan a Enoc secretos que tienen que ver con el cosmos, con el sol, con las estrellas, con la luna, sino tiene que ver también con los secretos del tiempo. Fíjense que nos cuenta un poco más adelante esta tradición del libro astronómico sobre Enoc. El texto nos dice así: me dijo,
es decir, el ángel. Mira, Enoc, las tablas celestiales, y lee lo que está escrito en ellas. Entérate de cada cosa. Miré las tablas celestiales, leí todo lo escrito y supe todo, y leí el libro de todas las acciones de los hombres, y todos los seres carnales que hay sobre la tierra, hasta la eternidad. Y entonces bendije al gran Señor, al Rey de la gloria eterna, por haber hecho toda la obra del mundo, y alabé al Señor por su paciencia con los hijos de Adán. Es decir, que no solamente en ese viaje celestial se le revelaron a Enoc secretos sobre el espacio, sobre el cosmos, sino también secretos sobre el tiempo. Pudo realmente leer las tablas celestiales, en donde estaba escrito también el destino del mundo y de las personas. Y en este sentido, entonces, Enoc ahora accede a conocimientos que solamente seres divinos tienen acceso a él. Y en este sentido muestra la condición de elegido de Enoc. El texto continúa de la siguiente manera. Exclamé entonces, bienaventurado el hombre que muere justo y bueno, sin que le haya sido adscrita ninguna iniquidad, ni se la encuentre en el día del juicio. Aquellos 7 santos me acercaron y colocaron en tierra ante la puerta de mi casa y me dijeron, informa de todo a Matusalén, tu hijo, y enseña a todos tus hijos que ningún mortal es justo ante el Señor, pues Él los creó. Durante 1 año te dejaremos con tus hijos hasta que nuevamente tengas fuerzas para enseñarles, escribirles estas cosas y dar testimonio de ellas a todos tus hijos. Y al 2.º año serás arrebatado de entre ellos. Sea fuerte tu corazón, pues los buenos enseñan a los buenos justicia. El justo con el justo se alegra, y se desean buenas cosas entre sí. En cambio, el pecador con el pecador muere. El renegado con el renegado se hunde. Y los que hacen justicia mueren por obra de hombres y se reúnen por obra de malvados. En aquellos días terminaron de hablar conmigo y vine a mi gente bendiciendo al Señor del mundo. Es decir, que lo que encontramos aquí es que una vez que se le revelaron esos secretos, los santos, es decir, los ángeles, le anuncian a Enoc que ahora él será devuelto a la tierra, con el propósito de compartir esos secretos con los hombres, y específicamente con su hijo Matusalén. Y luego de la revelación de esos secretos, justamente él será devuelto al cielo. Y entonces, cuando ellos terminaron de hacerle esos anuncios, precisamente lo devolvieron a la tierra. Y fíjense lo que sucedió. Ahora, hijo mío, Matusalén, voy a decirte todas estas cosas y te las escribiré. Todo te lo he revelado y te he dado los libros de todo esto. Conserva, hijo mío, el libro de mano de tu padre, para darlo a las generaciones eternamente. Sabiduría te he dado a ti, a tus hijos y a tus descendientes, para que transmitan a sus hijos por generaciones esta sabiduría superior a su pensamiento. Pues no duermen los que comprenden, sino que escuchan con sus oídos para aprender esta sabiduría, más grata que buen manjar al que come. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Biblia hebrea? Este 22 y 29 de agosto, acompáñanos en vivo a las 10 a.m. hora Ciudad de México en mi masterclass Formación y Transmisión de la Biblia Hebrea, con una duración de 3 horas por sesión, con una sesión de preguntas y respuestas, y podrás tener acceso a las grabaciones durante 1 año. Inscríbete en el Instituto Shalem. Te espero. Es decir, que estos secretos no tenían que quedar solamente en poder o en conocimiento de Enoc, sino en realidad lo que él era, en realidad, un tipo de intermediario, que por medio de él, esos secretos en el cielo debían ser comunicados a los humanos. Y por eso es el bajado por los ángeles a la tierra, y ahora se le ordena comunicar esos secretos a los hombres por medio de escritos. Y de esta manera, de hecho, el texto presupone o implica que el material que nosotros hoy conocemos como los escritos enóquicos tienen como resultado esa revelación. En realidad son esos secretos
que le fueron revelados a Enoc en el cielo y que finalmente esos materiales ahora le fueron comunicados a los hombres. Ahora, esta manera de interpretar la figura de Enoc como un viajero cósmico y como un escriba se transformó en uno de los fundamentos conceptuales, literarios e incluso religiosos del judaísmo antiguo. Y lo que le dieron a la literatura enóquica y específicamente a la figura de Enoc un enorme prestigio entre el judaísmo, entre los judíos del judaísmo antiguo. Prueba de ello es que tenemos nosotros restos materiales de la literatura enóquica entre los rollos del Mar Muerto, lo que prueba que realmente grupos, como en este caso el grupo de Qumran, veía estos materiales probablemente como en la literatura sagrada, tal vez no menos sagrada que lo que llamamos nosotros la literatura bíblica, y por eso esos materiales debían ser escritos, copiados y transmitidos. Ahora, una prueba de ello, de la importancia que la literatura enóquica y específicamente la figura de Enoc tuvo en el judaísmo antiguo, lo encontramos en una obra fundamental del judaísmo, el Segundo Templo, como es el libro de los jubileos. El libro de los jubileos es una obra que también la conocemos por medio de la literatura etíope. Es un libro sagrado para la iglesia de Etiopía. Y esta obra también originalmente fue traducida del griego, como lo vemos en el caso también del libro de Enoc, pero en este caso el original de esta obra no fue escrito en arameo, sino en hebreo. Y prueba de ello es que tenemos unos 15 manuscritos, fragmentados, por cierto, pero del libro de Jubileos en hebreo entre los rollos del Mar Muerto. El número precisamente de 15 manuscritos muestra el estatus, la importancia de este libro en el judaísmo del Segundo Templo y específicamente en círculos próximos o asociados a la comunidad del Mar Muerto. Pero quiero ahora específicamente mostrarles el texto en donde el libro de Jubileos hace referencia precisamente a las tradiciones de Enoc, lo que prueba que para el autor de Jubileos, probablemente en algún momento del siglo II, ya los materiales enóquicos tenían un estatus, como dije, cuasi sagrado, y por eso esos materiales ya son incorporados por el libro de Jubileos. El texto en Jubileos sobre Enoc reza así: Él fue el primero que escribió una revelación y dio testimonio al género humano en la estirpe terrenal. Narró los septenarios de los jubileos, dio a conocer los días de los años, estableció los meses y refirió las semanas de años como le mostramos. Vio en visión nocturna, en sueño lo acontecido y lo que sucederá y que ocurrirá al género humano en sus generaciones hasta el día del juicio. Vio y conoció todo y escribió su testimonio, dejándolo como tal sobre la tierra para todo el género humano y sus generaciones. Y en el 12º jubileo, en su 7º septenario, tomó por esposa a una mujer llamada Etní, hija de Daniel, su prima, que en el año 6º, en este septenario, le parió un hijo al que llamó Matusalén. Enoc estuvo con los ángeles del Señor 6 años jubilares. Ellos le mostraron cuanto hay en la tierra, en los cielos y el poder del sol, y lo escribió todo. Exhortó a los custodios que habían prevaricado con las hijas de los hombres, pues habían comenzado a unirse con las hijas de la tierra, cometiendo abominación, y dio testimonio contra todos ellos. Fue elevado de entre los hijos del género humano y lo enviamos al jardín del Edén para gloria y honor. Y allí está escribiendo sentencia y juicio eternos y toda la maldad de los hijos de los hombres. Como pueden ver en este texto, claramente muestra cómo se ha ido desarrollando ya para esta época la tradición que nosotros conocemos de manera primaria en el Pentateuco, en Génesis 5. Como ustedes recordarán en su momento, cuando hablamos del
la tradición del Pentateuco, dijimos que esa expresión bastante críptica, esotérica, poco comprensible, que Enoc andaba con Dios, como aparece en las traducciones, pero como yo dije, precisamente esta tradición sobre Enoc es una tradición que muestra el desarrollo intelectual, religioso, exegético de la figura de Enoc desde el texto de Pentateuco hasta el judaísmo del Segundo Templo. Por ejemplo, habíamos dicho en su momento que Enoc en el judaísmo, en el texto bíblico, precisamente aparece, como dice el texto, andando con Dios, como aparece en las traducciones. Y en realidad, como se había sugerido, probablemente el texto ya era una referencia velada o entre líneas a historias en las que se decía que Enoc había estado en contacto con ángeles. Haya sido o no esa la intención del autor bíblico, ahora sí vemos que esta manera de interpretar la figura de Enoc realmente nos cuenta que Enoc se había estado paseando con los ángeles y en esa oportunidad se le habían revelado todo tipo de secretos. Como vimos también, en este caso también se habla o se hace mención de el nombre específico de la mujer de Enoc, cosa que el texto bíblico no dice nada sobre el asunto, como el texto de Jubileos, el capítulo 4, la menciona Etni, y se dice incluso que era su prima. Toda esta información es apócrifa, no aparece en el texto bíblico, pero nos muestra cómo se ha ido desarrollando la figura de Enoc. Entonces, como dije, Enoc, entonces estando con los ángeles, se le revelan secretos que tienen que ver con el poder del sol, secretos sobre el cielo, e incluso aparece asociado con la historia de los custodios, de los vigilantes, que como mencionamos en capítulos anteriores, el tema del pecado de los hijos de Dios que aparece en Génesis capítulo 6, versículos 1 y 4, es un tema central también en la literatura enóquica, y en este caso, entonces, el texto hace referencia a esa asociación que aparece en los escritos enóquicos. Y lo que es también enormemente importante es que mientras que en el texto bíblico, cuando se habla de Enoc, dice que Dios lo tomó y desapareció, y no nos cuenta qué pasó con Enoc después de ese suceso, aquí en Jubileo ya nos muestra que hay toda una tradición. ¿Qué es lo que ha pasado con Enoc después de desaparecer? Vuelvo ahora a leer ese texto en Jubileos. Fue elevado de entre los hijos del género humano y lo enviamos al jardín de Edén para gloria y honor. Y allí está escribiendo sentencia y juicio eternos y toda la maldad de los hijos de los hombres. Es decir, que Enoc no simplemente desapareció, fue llevado ahora al jardín del Edén. Es decir, la idea de que el jardín del Edén es un lugar en el cosmos. En algunos textos del judaísmo antiguo se lo menciona que estaba localizado en el tercer cielo, el jardín del Edén o el paraíso, y que allí está funcionando como un escriba. Obviamente, toda esta tradición es una tradición apócrifa, pero que nos muestra qué largo camino ha hecho la tradición desde lo que nosotros conocemos en Génesis 5 sobre Enoc y ahora las tradiciones ya en el judaísmo intertestamentario en el siglo II antes de nuestra era. Ahora, una prueba del enorme prestigio que tenían estos materiales es que incluso hay una referencia específica a Enoc y a un texto de Enoc en el Nuevo Testamento. Y eso lo encontramos en la epístola de Judas. En esta obra, en los versículos 14 y 15, como dije, hay una referencia directa a la figura de Enoc. El texto neotestamentario reza así: Enoc, el séptimo después de Adán, profetizó ya sobre ellos. Mirad, el Señor ha venido con sus santas miríadas
para realizar el juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras de impiedad que realizaron y de todas las palabras duras que hablaron contra él los pecadores impíos. En este caso, el autor está criticando a grupos realmente con una conducta realmente inmoral, o incluso también por ahí con una crítica en aspectos religiosos de estos grupos. Y lo que dice es que en realidad ya Enoc había hablado sobre ellos, en este caso tildándolo de profeta, y el texto que trae a colación es una cita de Enoc, como nosotros lo conocemos en la versión etíope, en el capítulo 1, versículo 9. Lo que muestra entonces que en círculos periféricos del judaísmo de la época, y en este caso como el que se manifiesta en la epístola de Judas, del judaísmo o el judeocristianismo de esa época, el libro de Enoc era conocido y era reverenciado, e incluso la figura de Enoc era visto como un profeta, lo que muestra realmente la importancia, el significado que tiene la literatura enóquica y específicamente la figura de Enoc en esos años. Entonces, amigos, aquí hemos llegado al final de la segunda parte de este episodio, pero todavía nos queda algo por resolver, y es cómo explicar el desarrollo de la figura de Enoc. ¿Cómo es el proceso que finalmente resultó que de esos versículos tan enigmáticos de Génesis 5 llegamos a un desarrollo tan importante de la figura de Enoc en el judaísmo intertestamentario como se manifiesta en los escritos enóquicos, hasta el punto que incluso es reverenciado por círculos como es el autor de Jubileos y también referido o mencionado en la carta de Judas. Entonces, nuevamente, aprovecho para recordarles a ustedes que aquellos que se inscriben en la membresía y específicamente en la categoría de investigadores, pueden ustedes acceder a estos materiales, a las citas, a las imágenes, a la bibliografía, para seguir aprendiendo, estudiando, e incluso ustedes utilizar esos materiales, sea en el aula o sea en el púlpito. Y nuevamente quiero entonces saludar a los investigadores, a esas personas que se han incorporado a este proyecto novedoso, como es Eleazar Cornelius, Lorenzo Lanao, Miriam Cárdenas y Anita Ortiz Levy. Les agradezco muchísimo la confianza e invito a otros de los que están ahora viendo este video a sumarse a este proyecto y a la membresía, cosa de ir creciendo en esta comunidad de estudio. Y los espero en la tercera parte de este episodio sobre Enoc, un viajero cósmico y escriba, para dar por finalizado este primer episodio sobre Enoc en el judaísmo antiguo. Los saludo entonces de la bendita tierra de Israel. Adiós. ¿Quieres formar parte de nuestra comunidad? Únete al nivel mecenas para apoyar directamente al canal. Si quieres acceder a videos exclusivos, contenido anticipado y lives mensuales, el nivel estudiosos es para ti. Y si quieres llevar tu experiencia aún más lejos, con investigadores tendrás todos los beneficios de estudiosos, además de acceso a los materiales exclusivos que utilizamos para nuestros videos. Elige tu nivel y forma parte de la comunidad.